Hola, 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 estamos en Café Revueltas. Café Revueltas, miren ustedes, estamos acá en Café Revueltas. Qué bonito letrero. Revueltas, café. Y bueno, una emisión de jueves, en la tarde, bueno, en la tarde-noche, porque ya anochece más temprano. No por mucho madrugar, amanece más temprano, como el título. Bueno, ya voy a dejar de decir tonterías. Y vamos con nuestros invitados de esta noche, tarde-noche, ya noche, que son Renato Galicia Miguel y Rocío Flores. Ellos nos van a hablar sobre periodismo y crónica de periodismo. Y bueno, vamos a hablar en general sobre periodismo, sobre este proyecto de periodismo, digamos, combativo, de compartencia que tienen. Bueno, acompáñanos, por favor. Bueno, no hay nadie conectado. Nos vamos a pasar. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo ves? Está raro, está duro este horario, ¿no? Ya tengo sueño. Sí. A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo ves el programa de hoy? Crónica. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Sus invitados. Muy bien. Aquí con Rocío y con Renato. Va a estar interesante. Yo creo que sí. Va. A ver qué tal. Va. Pues vamos a empezar. Bienvenido. ¿Quién se quiere presentar primero? A ver, Rocío, preséntate con la banda. Déjame quitarme esto. Hola, pues yo soy Rocío Flores. Rocío Flores, ¿a qué te dedicas, Rocío Flores? Pues yo soy reportera. Reportera. Oaxaca Media, ¿no? Es el medio que tienes. ¿Desde hace cuánto tienes esta Oaxaca Media? Oaxaca Media tiene 7 años. Ajá. De hacer periodismo local. Local. ¿Algo más? ¿No? Vete a los signos. Renato, ¿te puedes presentar con la banda, por favor? Sí, claro, soy Renato Galicia Miguel. Cuento esta anécdota de inmediato, que cuando publiqué mi primer texto en una ya desaparecida revista Mañana, ahí en el DF, nada más firmé como Renato Galicia. Y mi mamá se molestó y me dijo que si no tenía madre, pues. Entonces desde ahí procuro siempre firmar como Renato Galicia Miguel y recalcar el Miguel, ¿no? Más o menos empecé en el periodismo como en 1988. Ajá. He sido básicamente reportero, aunque aquí en Oaxaca pues ya incursioné como editor de secciones culturales y de información general también, y ya en el cierre de un periódico también, aunque creo que lo mejor que he hecho es el suplemento cultural Cronos. Cronos, ¿cuánto tiempo estuvo Cronos al aire? Como 5 años, traducidos en alrededor de 200 números, me parece, y en el periódico Tiempo de Oaxaca, y pues bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Cuánta gente se conjugó en Cronos? ¿Cómo cuánta gente colaboró ahí? Pues como eso es lo que me gustó, ¿no? Pasaron bastantes plumas ahí. Me parece que fue bastante, no he contado, pero no he hecho el registro de cuántas diferentes plumas, pero sí me parece que fue amplio y variado el asunto, aunque unos por razones de ellos mismos, por cuestiones de los colaboradores mismos, colaboraron frecuentemente, ¿no? Hay varios de ellos. Sí, pero Cronos tuvo una visión crítica del asunto, como frontal, ¿no? O sea, y también al mismo tiempo preocupado por la calidad y sobre todo por la historia, ¿no? Sí, y básicamente por la crítica, ¿no? La crítica, pues procurando que fuera todo lo que se moviera. ¿A todo lo que se moviera? Sí, procurando, porque no siempre... ¿El periodismo es como una primera pregunta? ¿El periodismo debe criticar todo lo que se mueva? Sí, yo recuerdo esta premisa del periodista Froilán López Narváez, quien acaba de fallecer. Ajá. Que fue coordinador editorial de la revista Proceso durante los primeros 25 años. Él decía que el periodista siempre va a ver qué hay de malo. Me parece bastante
me parece que es buena guía eso, ¿no? Aunque también yo considero que la otra vertiente debe de ser realizar un periodismo de difusión, no de promoción, de difusión, que es distinto, ¿no? Promoción nos lleva al terreno de la publicidad y difusión pues más bien del conocimiento de lo que esté haciendo la persona respectiva. Sobre todo esto se relaciona muy bien con el trabajo de artistas, ¿no? De gestores culturales y demás. Pero bueno, crítico en el sentido de realmente realizar un análisis lo más profundo que se pueda y diverso. Así lo entiendo, y hay que tener cuidado, Acoto, con el hecho de que ahora ya cualquier cosa es crítico o es prensa crítica, ¿ver? Resulta que ahora hay un periodismo que es oficialista, oficioso, y que sin embargo se hace pasar como crítico, ¿no? Dicen, ay, están atacando, a cada rato vemos en redes sociales, están atacando a la prensa crítica, ¿no? ¿Y cuál? Pues nosotros sabemos que esa no es prensa crítica, que siempre ha sido prensa oficialista, pero ahora utilizan la bandera. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Cronos buscaba ser crítico en ese sentido, de que hubiera un análisis lo más amplio posible de los hechos, y también tratando de incorporar a voces muy disímbolas, ¿no? Incluso contrarias. Nada más había una intención, sin ser localistas, había la intención de darle voz sobre todo a los oaxaqueños, porque todos sabemos, o si no todos lo sabemos, hay que decirlo, en Oaxaca no se le da la suficiente difusión, más bien se le da muy poca difusión a lo que yo llamo el discurso oaxaqueño, o la narrativa oaxaqueña, o la producción oaxaqueña, como quieras entenderlo. Eso fue en parte Cronos, y pues eso es el periodismo que creo que deberíamos seguir en ese tiempo, y creo que es el que en Oaxaca Media, en este proyecto de Rocío Flores en el que estoy colaborando, va por ese camino. Rocío, la misma pregunta, ¿el periodismo debe tirarle a todos? Yo creo que sí, el periodismo debe ser crítico. Crítico, pero medido. Es decir, no podemos tirarle literalmente, sino exponer, como poner sobre la mesa cuál es el problema. Me parece que ha habido algunos errores de nuestra parte, quizá, o por lo menos lo veo así, tirarle como a los personajes, políticos o actores, ¿no? Cuestionarlos de una manera frontal, lo que hace es colocar al lector y ese gobierno en turno o personaje político en una confrontación, o sea, generar una animadversión, digamos. Una animadversión, exactamente. Y en lo personal no me gusta ese tipo de periodismo, porque pienso que se distrae el verdadero problema, se distrae el lectora del verdadero problema. Entonces pienso que más allá de tirarle a todo, es colocar los temas, todos los temas posibles sobre la mesa, y con los mayores elementos que sean posibles, para que la gente pueda decidir, porque nosotros no tenemos que tirarle a nadie, o sea, tirarle así directamente a un personaje, ¿no? La gente sabe perfectamente quiénes son los personajes, porque convivimos con ellos todos los días, ¿no? En ese sentido, usted, tú y Renato, ya entrando en materia, tienen un proyecto, más que un proyecto, pues ya una actividad, una cuestión sobre la que nos puedes platicar. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, lo que decía Renato, Renato y yo coincidimos en el tema de que sí hay que trabajar sobre el periodismo, yo le llamo local, él le llama oaxaqueño, pero para el caso es lo mismo. Que hay que colocar las voces de quienes somos Oaxaca, ¿no? Porque de entrada eso me pareció a mí curioso cuando llegué a la ciudad de Oaxaca,
porque la mayoría de los medios estaba como la voz de el gobernador, de las instituciones, de los proyectos consolidados, de los personajes culturales consolidados y demás. Y hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas interesantes aquí. Tú mismo lo has visto aquí en tu programa. O sea, gente que no es que le demos voz. Yo me retiro completamente de ese discurso de decir que les damos voz, sino ellos nos dan voz. O sea, más bien pongamos sobre la mesa su voz, sobre un espacio, la posibilidad que tengamos a la mano para que se escuchen esas voces, ¿no? Y bueno, en eso coincidimos Renato y yo, y pues yo fui colaborando con Cronos, a la vez él después empezó a colaborar con Oaxaca Media, que es el proyecto que intuitivamente comenzamos. O sea, fue así como se empezó a dar. Y bueno, ya llevamos 7 años. O sea, obviamente primero empezó como una cosa personal, de un interés personal, luego fue creciendo otros colaboradores que tenían como la misma intención, o que en sus medios no les publicaban ciertas cosas, o simplemente la coincidencia y las ganas de escribir. Yo creo que es eso en lo que coincidimos Renato y yo, ¿no? Las ganas de escribir sobre temas que no vemos en otros lugares, o que no los vemos, o que queremos escribirlo simplemente a nuestra manera, ¿no? A la manera que nos gusta, que disfrutamos y que creemos que puede ser una otra manera de contar. Renato, la crónica es un asunto ahí que tú, bueno, en lo particular, ya lo hemos platicado la vez pasada que estuviste con esta onda que organizaron Chavos de Mitote, que la crónica pues es algo que a ti se te da mucho, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves el estado hoy de la crónica en general en el periodismo? Y sobre todo en cuanto a la atención misma del público hacia la crónica. Es cada vez menos las ganas de la gente de leer una buena crónica, es cada vez más, y ¿tú cómo lo ves? Bueno, ya que me echaste ahí flores, que yo también te echaría flores, ¿no? Se nos da. Ajá. Yo recuerdo bien tu crónica esta del aeropuerto, que fue muy celebrada en su momento, cuando apenas llevabas un año o por ahí así, en esto de la reporteada, y incluso con eso ganaste el premio Gonzo, ¿no? Con una crónica sobre el terremoto, del menismo, sí, 2017. Sí, entonces ayer leía un texto de este periodista Rogelio Hernández López, en el que hablaba de que los periodistas viejos de política se están dando cuenta de que es necesario dejar de hacer el periodismo político que han hecho, ¿no? Que es básicamente reportear a las élites políticas, élites económicas, a los protagonistas, personajes de ese sector, que es básicamente el viejo periodismo, es lo que se ha hecho siempre, nada más el trabajo en relación con las élites. Si tú te das cuenta de López Dóriga, Aristegui, están sumidos en ese viejo molde, pues, ¿no? ¿Cuál es el viejo molde? Del periodismo de las élites, ¿no? Del periodismo hablar del solo poder, de funcionarios, hablar solo de ellos, entrevistar solo a los funcionarios, discutir los temas que ellos quieren. Y que supuestamente algunos otros temas, más bien supuestamente algunos otros temas que nosotros introducimos, pero que al final del día terminan siendo los temas de ellos, de esos personajes políticos o los empresarios, la gente de poder o de la cultura, bueno, o de la farándula. Hay que recordar que hoy vivimos una transmisión mañanera en la que básicamente el presidente dice qué es lo que está pasando en este país también, ¿no? Pues claro que sí. Entonces, Rogelio Hernández decía eso, ¿no? Que se están dando cuenta que es necesario dejar atrás eso. Bueno, parece que se están dando cuenta un poco tarde, ¿no? Porque la sociedad está demandando ya otro tipo de periodismo desde hace muchos años. De ahí, desde hace décadas incluso, de ahí la crisis del periodismo en general,
¿no? No solo de las empresas, sino del periodismo como oficio, como profesión. Y bueno, la crónica, yo diría que puede ser una herramienta básica para poder ir a lo otro, o a los otros, dirían en Oaxaca Media, somos los otros. Es una frase que me gustó mucho, y esos otros pues creo que son las personas de carne y hueso que ahorita van caminando por la banqueta aquí frente al Café Revueltas, todos los que están en el llano y todos los que andan deambulando por el Zócalo o por las calles de la periferia de esta ciudad, lo que sufre dentro de sus casas una familia por la crisis económica que hay, porque no alcanza, ya no digamos para la canasta básica, sino para unos cuantos alimentos que solventen el día. Y así en general, la crónica puede ser pues esa herramienta para describir lo que está viviendo la gente, que como dice Rocío, que ella nos cuente su vida, cómo está ocurriendo, los problemas que están sucediendo. Entonces, que es un trabajo que de una u otra manera también están haciendo en redes sociales algunos ciudadanos, pero los periodistas deberíamos enfocarnos mucho a eso y de una vez por todas dejar atrás muchos vicios, muchos mitos, muchas prácticas malsanas de un periodismo que se está cayendo a pedazos, ¿no? Las grandes empresas periodísticas y los medios impresos se están cayendo a pedazos, aunque quieran aparentar que no. Entonces yo creo que por ahí la crónica es sumamente valiosa y está siendo reivindicada por muchos de nosotros a nivel nacional y a nivel local, y qué bueno. Rocío, pues más o menos el mismo tema, la crónica, todo lo que señalaba Renato sobre lo que ¿no? Está alrededor. Bueno, lo que decía, quisiera retomar esto de los medios convencionales, que yo sí quisiera hacer como un comentario puntual. O sea, estos géneros como la crónica, el reportaje, la entrevista, generalmente no los vemos en los medios locales, ¿no? Entonces, digo, generalmente puede haber excepciones. Nomás vemos nota informativa y boletín. Nota informativa y boletín, ¿no? Entonces... si no es que puros boletines. Exacto. Entonces, bueno, ya la gente, no tenemos que decirlo, lo ven en todo lo... O sea, abres una página, un sitio web aquí y todos son comunicados y boletines de prensa, ¿no? Entonces, nosotros, como dijo Renato, estamos apostando de manera personal y en colectivo a hacer crónica, a hacer reportaje, a hacer entrevistas, a hacer una nota mucho más extensa, que dé un contexto, y no hacer como nota informativa nada más de lo que se dijo en redes, ¿no? O sea, porque también eso es otra cosa que está sucediendo. Es comprensible que se retomen cosas de redes porque estuvimos en una pandemia y demás, pero también me parece que tenemos que ser mucho más exigentes en nuestro trabajo, ¿no? Hoy a mí me dio mucho gusto, he estado en estos meses, estamos en una gran parte del equipo de Oaxaca Media, estuvimos tomando las clases magistrales de la Fundación Gabriel García Márquez, y hoy que terminó el festival Gabo, nos dio mucho gusto darnos cuenta que en esta misma sintonía que estamos trabajando como medio local, muchos otros medios están trabajando en otras latitudes, ¿no? Y eso no quiere decir ni que somos los mejores, ni que somos los peores, ni que vamos ni atrás ni adelante. Simplemente estamos haciéndolo a la manera que nos gusta hacerlo y que vemos que no se hace en otro lugar, ¿no? O sea, la crónica, por ejemplo, salvo tus crónicas que hacías y que deberías de hacer todavía, las crónicas de Renato, no he visto muchas crónicas en medios locales, por lo menos, y incluso nacionales tampoco, salvo algunas excepciones, y tampoco he visto que trabajen temas así como más detenidamente, y se entiende porque también la prisa que tienen por entregar las 3, 4 notas
me parece que pues va en detrimento también de esta posibilidad de escribir más cosas, ¿no? Es comprensible. Sin embargo, nosotros, a pesar de eso, estamos apostando a eso porque primero nos sabe más rico, ¿no? O sea, nos gusta más. Creo que se nota en las crónicas de Renato. Si quieren pueden pasar a leerla, las crónicas solitarias en oaxaca.media. Y o sea, no solo es escribir, es el gusto de escribir y de comunicar el problema que está pasando, ¿no? Y en mi caso, que me gusta hacer entrevistas básicamente y reportajes, que bueno, que también algunos se han colocado a nivel nacional, pues bueno, es eso lo que nos gusta. Eso no quiere decir que no pueda o no podamos en el equipo hacer una nota, o que no, sino que estamos buscando nuevas posibilidades de contar, otras narrativas, dirían en la fundación, y bueno, lo estamos haciendo con lo que se puede, ¿verdad? Así como dicen muy oaxaqueño, estamos haciendo lo que se puede con lo que se tiene, y bueno, eso es lo que pueden ver en la página, ¿no? Ustedes tienen un proyecto de, es lo que les te comentaba, como de, bueno, de enseñar periodismo, de talleres de periodismo. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Bueno, ajá, de hecho nosotros, Renato, Alegría, otro compañero que no está en este momento, pero que le decimos que vuelva, pues comenzamos esto. Juan Manuel Alegría. Ajá, Juan Manuel Alegría. Comenzamos justamente este loco proyecto que le quisimos poner Colegio de Periodistas de Oaxaca, así como muy rimbombantemente, como dijo Renato, no porque, insisto, no porque sepamos mucho ni nada, sino que simplemente queremos hacer talleres en los que nosotros podamos decirnos, oye, es que estás escribiendo así y no se entiende bien, oye, es que estás ocupando mucho sinónimos, palabras que no son sinónimos, bueno, o sea, cuestionarnos a nosotros mismos sobre el ejercicio que hacemos todos los días, ¿no? Ya sea en la reporteada, en la escritura, en la redacción o en la edición, ¿no? O en los titulares, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de dónde aprender de nosotros mismos. Entonces nosotros decidimos que sí, que hemos tenido la oportunidad y le agradecemos de habernos capacitado en la universidad, en otros espacios, en diplomados y demás, en otros lugares y con otras organizaciones periodísticas, pero me parece que el conocimiento tiene que ser compartido, porque ¿para qué se quiere aquí nada más en la cabeza, no? O sea, creo que es importante que nosotros compartamos y que los demás también nos enseñen, porque no es verdad que el que tiene un grado, un premio, una maestría y cosas de esas va a enseñar. No, todos aprendemos de todos y me parece que es importante, y bueno, y fue ese como el motivo por el que nos reunimos para hacer este colegio y empezamos a tallerear, y ahí fue como empezamos yo digo que a crecer en el sentido de poder mirar nuestras propias dificultades, nuestras propias debilidades, pero también nuestras posibilidades de contar las historias de diversas maneras, ¿no? Y bueno, ahora a partir de ese colegio ya estamos haciendo, desde el año pasado empezamos a tallerear, antepasado, hace como 3 años, empezamos a tallerear con nosotros mismos, y ahora pues ya abrimos la posibilidad de que se integren otras personas. Por fortuna va bien. Renato está dando el taller de crónica y yo estoy dando el de nota periodística para web. Muy bien. Renato, sobre este colegio de periodistas, ¿qué puedes comentarnos? Pues sí, no, viéndolo bien, pues lo del colegio no estuvo tan mal, ¿no? Porque nos remite a un proceso de enseñanza, aprendizaje, o si tú quieres verlo en términos más sencillos, de actualización, que es algo que se demandaría mucho para que mejore el oficio, la profesión, ¿no? Recordemos que las universidades hace bastantes décadas, incluyendo a la UNAM, que es donde estudié, abandonaron al periodismo, ¿no? De hecho ya se había abandonado, porque muchos de los profesores que imparten la carrera ni siquiera son periodistas, y luego los directivos de las facultades tienden a menospreciar al periodista y a no invitarlo, no solo a que no den clases, sino no los invitan siquiera para que cooperen en la elaboración de los planes de estudio.
Entonces ha habido ese menosprecio por el periodismo, en algunos lugares prácticamente se le ha expulsado. Hace algunos años me parece que nada más daban la carrera de periodismo en forma, en la Carlos Septién, desde luego, en la Ibero y en el TEC de Monterrey. En los demás se enmarcaba dentro de lo que las ciencias de la comunicación, y incluso últimamente me parece que ya la comunicación ya quería formarse aparte, ¿no? Ya dejar la carrera de periodismo y estudiar básicamente comunicación, pero bueno, desde ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque provocan que, por ejemplo, los jóvenes ahora digan que son comunicólogos, ¿no? Yo cuando oigo eso, pues me da risa, y recuerdo muy bien a mi maestra Mercedes Durán, una salvadoreña poeta, periodista muy combativa de ciencias políticas, que nos decía eso, ¿no? Que nunca nos dijéramos comunicólogos, porque comunicólogo, pues Habermas, ¿no? Y entonces son los que estudian el proceso de comunicación, que es muy distinto al periodismo. Si acaso comunicadores, y eso pues con cuidado, porque pues a veces tanto no comunicamos nada o no tenemos esa interacción de ida y vuelta con nuestro potencial lector, ¿no? O veedor, y entonces por eso creo que al final de cuentas el colegio de periodistas no estuvo tan mal el nombre. Ahora nuestra intención es esa, congregarnos, reunirnos. Ahí estuviste tú invitado, huiste, pero bueno, esperemos sí, con Salamé de Pedo, esperemos que algún día vuelvas. Ahí están abiertas las puertas para que regreses. El chiste es realizar esta interacción, congregarnos y tratar de extender, ¿no?, a quien quiera participar. Veo difícil de ambos lados, ¿no? Tanto el desinterés de los reporteros, periodistas mayores, como por los jóvenes, ¿no?, los estudiantes. El desinterés es bastante fuerte. En una plática informal con este periodista Gerardo Albarrán, que fue también de la revista Proceso, y ahora es defensor de audiencias. Defensor de audiencias, un tipo pues muy preparado, con una vasta experiencia periodística. Él me parece que ha venido aquí a Oaxaca a dar algunos cursos, y yo le decía que no le veía mucho caso dárselo ya a estos periodistas que ya están muy viciados. Él decía que sí, ¿no? Creo que al final de cuentas coincido con él en que finalmente pues hay que tratar de buscar implicar un cambio en uno mismo, desde luego, para empezar, y en los demás. Y que no suene a falsa humildad esto en uno mismo, es real. Si uno no se prepara, busca prepararse, ¿cómo va a querer uno pedir que los otros lo hagan? Pero igual sucede con los jóvenes, ¿no? Algunos francamente están desinteresados, y me refiero a los jóvenes que les interesa el periodismo, ¿no? Creen que van a aprender a través de redes sociales, lo cual es totalmente falso. Yo siempre les digo que si va por la calle un nevero, pues no vas a pedirle que llamarle para que haga una barda, ¿no? Eso tú llamas a un albañil, y entonces para que la haga, y la haga bien. Igual pasa con el periodismo, necesariamente tienen que hacerlo profesionales que se dediquen, que aprendan a hacerlo, y que se dediquen a eso. Pero sí me parece que cuesta lograr una convocatoria de participación. Ahí vamos, pero obviamente con la pandemia pues todo ha sido mucho más difícil. Ahí vamos, y esperemos pues que podamos ir avanzando, porque realmente la situación del periodismo en Oaxaca es sumamente baja. El nivel del periodismo en Oaxaca es muy bajo, ¿no? Y también, al menos por lo que se ve en redes sociales, está habiendo una crisis muy fuerte escritural y de manejo informativo a nivel nacional, ¿no? De entendimiento también. De entendimiento, de comprensión ya hay. De comprensión, desde luego, pero pues para poder hacer periodismo primero y escribir su periodismo hay que pensar sobre todo, ¿no? Y ese pensamiento a veces es
prácticamente se está viendo nulificado o muy bajo, tanto por las directrices que te imponen en los medios como por la falta de preparación, ¿no? Hay que ver, escrituralmente yo lo noto mucho. Para mí la escritura es básica en el periodismo, ¿no? Es como para el albañil su cuchara. Si un albañil no sabe manejar la cuchara, pues no sirve. Igual para el periodista la escritura debe de ser fundamental, una herramienta fundamental. Y yo veo nada más cómo se está escribiendo a nivel de redes, medios, me refiero a medios y en impresos, ¿no? Aquí en Oaxaca hay unos males endémicos. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo, veo cómo separan entre sujeto y verbo, cuando que eso está prohibido, ¿no? Por la gramática y por la lógica y por lo que tú quieras, pero se separa, lo hacen increíblemente, separan sujeto y verbo. Yo les digo, nada más se hace en el caso vocativo, pero bueno, ese es un solo ejemplo y lo ves repetido en todos los medios y entonces solo hablamos de una minucia, y si eso ampliamos, es en la escritura, sí, ¿no? Sí, en la escritura. Porque hay como más cosas que no se ven o que no las queremos admitir de pronto, ¿no? Porque claro, nos gustan los espaldarazos, como dicen los políticos. Sí. O sea, generalmente nos gusta recibir como, es que bien te salió tu nota, o tu reportaje, o tu entrevista, ¿no? Pero hay que ser autocríticos para poder avanzar, porque lo que mencionó Renato es súper importante, porque sí, a veces cometemos errores, y nadie está exento, separar el sujeto del verbo y demás, y eso, como dije, solo es en escritura, pero también es que no nos detenemos antes a reflexionar sobre lo que vamos a escribir. O sea, la escritura al final de cuentas es la comprensión, o sea, Pierre Bourdieu, que es un sociólogo, decía que comprender es explicar, ¿no? Y si uno no puede escribirlo claramente es que no lo has comprendido, ¿no? Entonces tiene que ser claro el texto, porque nos van a leer muchas personas que quizá no tienen como todos los elementos, y no quiere decir que lo hagas vulgar o que sea, sino que tiene que ser claro el mensaje, ¿no? Y para eso tenemos que comprenderlo primero, ¿no? Y la otra cosa que a mí en lo particular me hace mucho ruido y siempre estoy como examinándome es el editorializar en las notas, ¿no? Vemos que en la nota se editorializa, es decir, se emite una opinión, y por lo menos mi preocupación, sí, en lo personal, siempre le estoy diciendo a Renato, no editorialicé aquí, chécamelo, o sea, porque sí me preocupa que no informemos bien, ¿no? Porque en la nota informativa, en el reportaje, en la entrevista, no importamos los reporteros, lo que importa es la información que se va a comunicar y que le llegue a la gente, ¿no? O sea, que la gente pueda entender el problema, ¿no? Y no que nos digan que bien escribiste, eso es lo de menos. Bueno, se tiene que escribir bien para poder comunicar, pero digamos, eso a final de cuentas se refleja en que si te leen o no te leen, ¿no? Pienso. ¿Lalo, algún comentario? Sí, bueno. Lalo. Perdón. Sí. Pues me parece muy interesante lo que están haciendo en Oaxaca Media, porque creo que rescatar un poco, ¿no? Parte de la toma. El periodismo que se está perdiendo y que habíamos platicado también con Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Reyes. Ahorita vamos a ese tema de Reyes. ¿Vale? Ahorita vamos a ese tema de Reyes, que hablamos con Reyes. Entonces yo creo que estos esfuerzos que hacen son importantes, ¿no? O sea, sin querer adelantarme al tema de Juan Carlos Reyes, hablábamos un poco de eso, del sentido de que hay como dos tipos de responsabilidades, ¿no? Es decir, hay un periodismo que se está haciendo nada más para satisfacer determinadas necesidades que no necesariamente son informativas, sino que a veces son como de morbo, del vulgo, de otras cosas. Y también hay una responsabilidad ciudadana
de tratar de empezar a seleccionar fuentes de información con responsabilidad, pues, ¿no? O sea, porque ya tendríamos que nosotros como ciudadanos asumir la responsabilidad de la información que estamos consumiendo, porque eso es lo que nos va a formar un criterio. Y si no entendemos que nuestro criterio tiene que estar fuerte, bien formado, pues entonces vamos a ser presa fácil de decisiones colectivas que no son las mejores, hasta decisiones personales que no debemos de tomar. Entonces yo aplaudiría, reconocería y de lo que llamamos ahorita rescataría eso que están haciendo, los felicito, y me parece algo muy muy importante para, no solamente para el periodismo, sino para la sociedad en general, ¿no? O sea, para que tenga opciones de verdadera información. Y por el momento creo que ese comentario... ¿Alguna pregunta? Para no adelantarme en esa cuestión. Pues sí, yo tendría varias preguntas, ¿no? Sobre todo que ahora con este ejercicio de Ligas Revueltas empiezo a acercarme un poco al periodismo y a conocer mucha gente que está metida en el tema, lo cual me ha parecido una experiencia fabulosa. Y hay varias cosas, ¿no? El tema medular, que es la parte esta de desde fuera, es decir, yo no soy periodista, desde fuera, y recalco desde afuera porque es fácil juzgar desde afuera, no hay que estar adentro, pero desde fuera siento que hace falta un poco más de cohesión en el gremio periodístico, y creo que eso les daría la oportunidad de afrontar otras luchas, y luchas elementales como las de los derechos sociales que no tienen, las de los sueldos, las de esta explotación del dueño del medio de comunicación, que nada más por eso pues ya él siente y él cree que es dueño de la información que se tenga que divulgar, y ese es un error, pues, o sea, uno será dueño del periódico, de la televisora, de lo que sea, pero la responsabilidad informativa es otra, y ahí no tendría que entrar el dueño, ¿no? Pues él quizás tendría que cuidar un poco la economía del medio, pero no tendría que hacer lo que todos están haciendo, que es ejercer estas líneas editoriales. Para no alargarme, mi pregunta sería por ahí, ¿ustedes cómo sienten? ¿Sí existe un poco de distanciamiento entre el gremio? Y si fuera así, ¿hay alguna forma en la que podamos todos tratar porque siempre tenemos cosas comunes y cosas que nos distancian, ¿no? Pero en lo común tratar de hacer acercamientos para ejercer como un frente común contra todo lo que está pasando? Sería la pregunta, ¿no? Sí, bueno, pues ha sido una aspiración desde hace muchos ayeres, ¿no? Ha habido diversas asociaciones de periodistas, pero que no han resultado. Últimamente como que hay más ese tipo de acercamientos, y también se relaciona con el hecho de las demandas laborales, tantas injusticias que hay con uno. Para muchos reporteros el peligro empieza en su medio mismo, ¿verdad? Porque si dices lo que no se debe de decir en ese medio, pues muy posiblemente te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Ha habido casos en el que por una sola pregunta, cuando se llega al medio, pues ya estás despedido. Me parece que sucedió no sé si cuando era presidente Ernesto Zedillo, así le sucedió a un reportero de Televisa, si mal no recuerdo, y así puede suceder en muchos ámbitos, en los estados, en periódicos pequeños. Ocurre, nada más que por lo mismo pues son mucho menos conocidos esos casos. Entonces sí está habiendo ciertos acercamientos. Algunos de nosotros como reporteros somos muy reacios a participar en ese tipo de organismos, porque creemos que pues, hay intereses, porque sospechamos de ciertos objetivos y demás. Pero bueno, bien que mal ahí vamos, ¿no? Esta misma cuestión del Colegio de Periodistas va por ese camino. Yo que me cuento entre esas personas reacias a congregarme con otros colegas, sin embargo ahí estoy y me ha interesado y me he mantenido. Pero sí es bastante difícil lograr esa cohesión, aunque sería muy benéfica, porque realmente como reporteros, como trabajadores de medios en general,
somos explotados, reprimidos y otras cuestiones, a veces casi como novela de Dostoyevsky, ¿no? De pobres gentes. Sí. Yo respecto a bueno, como entrando más o menos a este tema, quisiera, que lo hice ya anteriormente en otra emisión, leerles una reseña del encuentro que hubo aquí de Ligas Revueltas con Juan Carlos Reyes, porque me parece importante, porque además también me parece que es como un resumen más o menos de lo que está pasando en cuanto a medios de comunicación, ¿no? La inmediatez ha vuelto a la información mediocre, le ha dado en la madre al periodismo. El que habla es el fotoperiodista Juan Carlos Reyes, tal vez el mejor y más rebelde en la historia del periodismo oaxaqueño. Exiliado en la Ciudad de México desde hace 7 años, hoy Reyes ya no trabaja más en medios de comunicación. El ahora fotodocumentalista subraya lo vulnerables que hoy nacionalmente resultan los periodistas hacia adentro de sus propios medios, de sus mismos medios de comunicación, donde la enorme cantidad de despidos masivos de estos 2 años de pandemia no ha hecho más que poner más calientes las cosas. Para el extrabajador de Noticias, el Imparcial y el Universal, es importante tener claro que hoy los medios hegemónicos periodísticos son empresas que dan cada vez sueldos que van de lo miserable a lo culero, donde ni siquiera irse a trabajar a un medio nacional de la Ciudad de México es garantía de que como empleado no te van a pasar por encima, al contrario. No hay un movimiento fuerte de periodistas para dignificar salarios, resalta el testigo de guerrillas, conflictos sociales, desastres naturales, fusiles zapatistas y los ojos verdes de su comandante Marcos en los primeros días de enero de 1994. El también rockero en su tierna juventud abona en sus argumentos de colapso estructural de los medios de comunicación. Resalta crisis informativas, noticias que se alargan hasta el amarillismo y la ausencia total de piedad. La credibilidad se pierde y los medios empiezan a tratar a sus periodistas como reemplazables, no los ven como profesionales de la información. Entonces, ¿cómo exorcizar la figura de los patrones en los medios de comunicación? ¿Cómo las y los periodistas le vamos a entrar a la irremediable realidad de que tenemos forzosamente que empezar a volvernos nuestros propios jefes? Tanto Juan Carlos Reyes como Ligas Revueltas estamos de acuerdo en que esta sola pregunta es suficiente motivo para la realización de un verdadero encuentro nacional de periodistas que verdaderamente se contemplen independientes y que dure por lo menos todo el 2022. Un cuestionamiento de inicio podría ser ¿qué hacer para que no nos maten? ¿Por qué a la sociedad le vale que maten periodistas? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo ves estos puntos, Rocío? Bien, pues yo creo que coincido casi en algunos. Y sí, pues yo creo que algo hemos estado haciendo mal. No, a mí no me gusta mucho decir mal y bien, más y menos, la verdad. O sea, estoy tratando de desterrar eso de mi vocabulario porque creo que es diferente, ¿no? Entonces, creo que hay algo que estamos haciendo que no está cumpliendo con con la labor que realmente tenemos que desempeñar los reporteros o periodistas. Lo que tenemos que hacer es un servicio social, o sea, no estamos como para servir ni a los grupos políticos, ni a los activistas, ni a las organizaciones sociales, o sea, todos podemos, o sea, claro que podemos documentar o reportar lo que sucede en todos los distintos ámbitos, o de acuerdo a su fuente, pero me parece que no tenemos que estar comprometidos más que con los lectores y con la sociedad, porque justo lo que coincidimos Renato y yo, el periodismo es una labor social, o sea, no es... no podemos cobrar por eso. ¿Cómo que no podemos cobrar? Es decir, no podemos cobrar por hacerle una nota a alguien, o sea, nos pagan nuestros jefes o nosotros asumimos hacerlo, ¿no? Pero también tenemos que vivir de algo, ¿no? ¿Cómo? También tenemos que vivir de algo. Sí, claro, bueno. Eso vamos con que cómo vamos a ser nuestros propios jefes. Esa es como la encrucijada a la que nos ponemos, ¿no? Lo que decía Juan Carlos, o sea, nosotros mismos tenemos que trabajar en una empresa para poder solventar nuestros propios gastos, pero eso no quiere decir que no nos demos cuenta de lo que mencionaba Lalo, o sea, de todas las serie de cosas que suceden en las empresas. O sea, no lo voy a repetir porque creo que ya lo dijo muy claro, pero bueno, eso hacemos y también nos encontramos nuestros puntos de escape para tratar de hacer lo que creemos conscientemente que debe ser el periodismo, ¿no? Entonces, o que podría ser o que podría mejorar, y eso es lo que estamos intentando hacer. Y bueno, o sea, creo que nos hace falta acercarnos más a la gente, a la sociedad,
integrar más posturas, más visiones, es decir, más fuentes periodísticamente hablando, y poner sobre la mesa todos esos temas que son importantes, ¿no? Aquí mismo, insisto, o sea, este espacio es una oportunidad para que la gente venga a decir un montón de cosas que no ha tenido oportunidad de decir en otros espacios, ¿no? Quizá lo dice de manera espontánea, abrupta, desordenada, lo que sea, pero hay un espacio, se tienen que decir y se tienen que retomar esas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, eso es en lo que sí coincido. ¿Y qué otra cosa decías? ¿De qué? ¿De lo que decía Reyes? Bueno, básicamente que, bueno, el título del video con Reyes es: para los medios hegemónicos, hoy el periodista es ya prescindible. Prescindible. ¿Tú cómo ves? No lo creo. ¿No lo crees? ¿Por qué no lo crees? O no sé, o sea, no sé a qué exactamente, por qué lo dice. O sea, bueno, prescindible porque te pueden correr cuando quieran, te pueden pagar lo que quieran, te pueden mandar a cubrir lo que quieran sin ningún tipo de cobertura sobre nada. No estaría muy convencida que fuera. O sea, ¿quiénes hacen los medios? ¿Los medios? ¿Quiénes hacen los medios? Los empresarios. O sea, ¿te refieres a los medios hegemónicos? O sea, la estructura es los empresarios, pero a lo que refieres, ¿quiénes comunican? ¿Quiénes construyen? ¿Quiénes van y documentan? Nosotros, ¿no? No me parece que sea como un tema de que te voten ya. O sea, yo creo que es una situación de poder, sí, o sea, de poder económico que se impone, pero no creo que sea tan así como él menciona, ¿no? O sea, que también nosotros tenemos que recuperar dignamente el trabajo que hacemos, porque por mucho que el empresario ejerza una presión sobre la línea, o sea, por lo menos yo en lo que me toca, creo que sí tenemos que hacer lo posible por hacer un trabajo digno dentro de las condiciones que tenemos laboralmente, ¿no? Entonces no creo que sea, en eso sí no creo. Renato. Sí, incluso dicen que ya están empezando a hablar de que un algoritmo va a sustituir al reportero, ¿no? Va a recibir una serie de datos y va a elaborar la nota informativa. Pues puede ser posible, pero eso sería otro asunto, ¿no? No exactamente periodismo. El periodismo es indispensablemente humano. Claro. Se nota en una cuestión, en la crónica se notaría muy claro, ¿no? Si tú sales a la calle a hacer una crónica, vas a aplicar infinidad de criterios para poder recabar la información, absorberla. Ya sabemos que el periodismo, ahora ya sabemos que el periodismo debe ser subjetivamente honesto, ¿no? Y ya no vamos a estar hablando de esta objetividad seca, aséptica, pura, ¿no? Sino asumimos que hay una subjetividad, y mientras más preparado estés, es como mejor vas a realizar tu trabajo. Necesariamente tiene que estar el factor humano, pues el sentido humano. Yo recuerdo que después de hacer una entrevista en este lugar para adultos mayores, como se le llama ahora, ¿Asilo? Asilo le llamábamos antes. Una vez que salí de una entrevista, pues lloré, ¿no? Después de entrevistar a una mujer no tan mayor, pero que ya estaba absolutamente sola en el mundo, ya no tenía un solo familiar, ¿no? Vivo. Y entonces, pues sí lloré, y luego se lo platiqué a una supuesta periodista, perdón, pero ¿quién así es? lo digo, no voy a decir. No, pero me decía qué pasó, que nosotros debemos de tener una coraza muy fuerte para eso. Y le digo, ¿cómo crees? Es absolutamente al contrario. Yo me hice periodista por un sentido humano, por esa cualidad humana de poder llorar ante situaciones así. La coraza se la dejamos a los políticos, ¿no? A Fidel Velázquez, que hasta incluso coleccionaba las caricaturas más hirientes, dicen, pues, ¿no? Y son las que les causaba más hilaridad.
Entonces, no, el periodismo de ninguna manera va a desaparecer en ese sentido. Lo que se está acabando es ese periodismo rancio y ese sentido de las empresas de realizar una explotación de los trabajadores, sea desde de la rotativa hasta el jefe, ¿no?, de información. Ese tipo de explotación y ese periodismo centrado en las élites políticas, económicas, de la cultura y en la idolatría, en el puro protagonismo. Con eso hay que acabar también, ¿no?, con las idolatrías, porque se lo transmitimos a los lectores y creamos fanáticos. Es muy fácil crear fanáticos. Veamos cuán idólatras somos los mexicanos, sea con un político, con un artista, con un supuesto altruista, etcétera. Entonces nos volvemos verdaderamente idólatras. Aquí en Oaxaca es muy claro, es muy fácil verlo. Entonces todo eso es lo que debemos nosotros tratar de evidenciar. Debemos acabar con la corrección política. Yo a propósito traigo esta playera donde se muestra a un borracho, a un mezcalero que es un borracho, pues, ¿no? Ahora con esta pose que hay respecto de al mezcal, queriéndole fabricar una cultura que no tiene y que nunca ha sido, y queriendo hacer un lado como la tomaban los oaxaqueños hace algunas décadas, y diciendo que ya no es de ellos el mezcal, que lo vituperaron y demás, y marginando, ocultando ese tipo de información que nosotros debemos como periodistas debemos de recuperar, ¿no? Así empezaron un poco esto de las crónicas solitarias. Yo empecé haciendo crónicas sobre el mezcal, sobre mis años mezcaleros, que fueron muy buenos. Pude conocer lo que llaman el mezcal tradicional. Todo ese tipo de aspectos, de vicios, de elementos nocivos que hay alrededor del periodismo, de los periódicos, de los medios, es lo que debemos tratar de enfrentar, de realizar contrapesos. Antes de que iniciara este programa comentábamos eso, ¿no?, que no vamos a hacer como Luisito Comunica, pero sí debemos entender, lograr 4 millones de seguidores, porque eso ya es consumismo vil, pero sí tratar de tener lectores, críticos, personas que gusten de leer nuestros textos en una buena cantidad, ¿no? Buscar, los periodistas deben de ir al internet, deben de ir a las redes sociales, así como en un momento yo te decía, pasamos de la máquina de escribir a la computadora, haciendo y deshaciendo ya ahora de esta herramienta, y dejando atrás a la máquina de escribir en mi caso, como un excelente recuerdo, pues lo adoro, pues, en mis días o mis noches de nostalgias, pues yo recuerdo con muchísimo gusto la máquina de escribir de Gaceta UNAM, por ejemplo, que era enorme, pesada, y era para realizar pesas, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de cuestiones son las que debemos combatir, evidenciar, hablar de ellas francamente, ya no ocultar. Los viejos periodistas deberían de contarnos realmente cómo era el periodismo antes. Ya lo han empezado a hacer. Por ahí está Carlos Ferreira Fragoso, si mal no recuerdo, que está contando anécdotas de cómo se formaron en los 70s, cómo funcionaban, cómo se creó el 1+1, cómo se creó la jornada, los mitos que hay alrededor, ¿no? También ahí se pueden manejar aspectos de cómo son los periodistas famosos, ¿no? Y lo digo famosos en un mal sentido, el que lo maneja Pati Chapoy, pues, ¿no? O sea, porque son más bien de la farándula y no del periodismo, y que ahora
se dicen muy críticos y demás. Y entonces todo eso debe de salir y empezar a ser cuestionado, porque las generaciones jóvenes no solo nos están cuestionando, sino nos están descartando, nos están haciendo a un lado por lo mismo. Entonces, platicamos esto el otro día, de que puede haber una percepción ahorita de que, o no puede, o yo lo tengo, de que los jóvenes, la chaviza, pues, cada vez consume menos periodismo y cada vez incluso está menos interesada en el concepto de periodismo para informarse, para saber sobre las cosas, ¿no? Decía, bueno, en esta cosa de lo que platicamos con Reyes, de eso no lo decía Reyes, no sé con quién lo comenté, pero que hoy realmente la gente que consume notas y todo eso no quieren informarse, no quieren conocer, quieren informarse pero no conocer, o sea, quieren un datito ahí que diga, pues pasó esto y lo otro, pero no quieren tener la menor idea de qué realmente está pasando, sino como que por encimita, ¿no? Como para cumplir con la cuota. Entonces, ¿tú cómo ves este panorama? O sea, realmente los más jóvenes, pues hoy también están en el TikTok todo el tiempo, o en el Twitter, o en todas estas redes sociales que implican mucho menos tiempo y mucho menos concentración en las cosas. Porque bueno, ya está Rocío, ya va a decir que no es cierto, está bien. Pero no podemos subrayar esto, o más bien dicho, desaparecer esto en torno a un idealismo sobre lo que hacemos, porque está muy bien que nosotros tengamos un idealismo sobre la importancia de las cosas que hacemos, sobre la importancia de las cosas que escribimos, sobre la importancia de las cosas que reportamos, pero eso es muy diferente a cómo lo está consumiendo la gente y a cómo realmente es eso que hacemos y que consideramos que va nuestra vida y nuestra posición frente al mundo sobre eso, lo va a recibir los verdaderos espectadores, los verdaderos lectores, ¿no? Que cada vez hay menos lectores. Entonces, ¿cómo también poder plantear este tipo de ejercicio del periodismo en torno a un entramado bueno, que sobre todo son las redes sociales, en donde la atención sobre las cosas cada vez es menos y en donde pues todo se va perdiendo en el aire, pues, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, teníamos problemas bueno, en este país se decía que México no tenía memoria, ¿no? Que bueno, ahora con todos estos cambios políticos vemos que sí la tiene, pero bueno, ahora puede que simplemente esa memoria con las redes sociales se vaya diluyendo cada vez más, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante no generalizar. Hay jóvenes que se la pasan en TikTok y en Twitter y en todas las redes sociales que existen, en Facebook no, porque eso es de viejitos, o sea, o por lo menos eso opinan algunos. Que sí hay muchos que están distraídos, que no les interesan las notas, porque no estamos haciendo notas que los acerquen a eso. O sea, ¿cuáles son los temas que están planteando en los medios atractivos para los jóvenes, ¿no? O de los problemas, o que asumen, o que documentan temas, o documentamos temas para los jóvenes, ¿no? Entonces, me parece que no hay que generalizar, que si bien no somos un país muy lector, por supuesto que hay gente que lee, ¿no? O sea, y lo creo, o sea, lo digo convencida porque nada puede ser tan de un lado, o sea, no podemos decir que no hay los jóvenes, no, o sea, no leen lo que existe en este momento, quizá, o a lo mejor una fracción no lee, o cierto tipo de jóvenes no lee, pero también hay una gran parte de personas jóvenes que leen y es más que exigen y es más que critican el periodismo actual y que reconocen las deficiencias que hay en el periodismo actual y por eso prefieren a veces documentarse en redes. O sea, para mí yo lo veo claro en ese sentido, ¿no? O sea, y qué podemos hacer nosotros, por lo menos lo que yo pienso es trabajar en la profundidad. O sea, yo insisto, no podemos estar haciendo notas de redes. O sea, a mí me parece que este momento de la pandemia agravó esa situación de bueno, no podíamos salir y había que comunicarse y preguntarle por redes y buscar a las personas pero no podemos estar haciendo notas de lo que se dice en redes. O sea, me parece que ese es que todos deberíamos de plantearnos, o sea, que estamos documentando, o sea, notas que ya
publicando antes que ya aparecieron ahí. Bueno, si ya lo publicaron ahí, o sea, yo no le veo el sentido si no le veo la profundidad. O sea, porque es la diferencia entre un periodismo profesional y, como le llaman, periodismo ciudadano o periodismo de redes. O sea, creo que sí hay que hacer una profesionalización o hacer un esfuerzo de irnos más allá de lo evidente, ¿no? O sea, porque justo me parece que, o por lo menos cuando yo empecé a desear ser reportera, yo creía que la función de reportero o periodista era documentar eso, o sea, que tenías que tener una formación mucho más amplia que no documentar, oye, pues hay un bloqueo ahí. Pues sí, el bloqueo ya lo saben todos porque en redes lo compartieron. O sea, vamos a decirles qué está pasando y por qué. O sea, ya sabemos que la gente se molestó y que la gente se molesta y que el bloqueo, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no hay respuesta a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que es una debilidad dentro del periodismo de la que adolecemos todos. O sea, no ver la profundidad de los temas, ¿no? Y quizá por eso la gente prefiere ver en redes. Y claro, también está el tema de la desinfodemia, ¿no? O sea, la desinformación es brutal. O sea, la gente cree que está enterada por lo que ve en Facebook. Y además cree lo que ve en Facebook como si fuera... como si ya todo lo que se dice ahí estuviera confirmado, o con lo que se dice en YouTube estuviera confirmado, y no es así. O sea, ese es el trabajo que realmente debemos hacer los reporteros y reporteras, ¿no? Confirmar y demás, y eso. O sea, yo todavía tengo esperanza en los jóvenes, a pesar de todo, tengo esperanza en los jóvenes, a pesar del TikTok. ¿A pesar del TikTok? Porque además hay esfuerzos, ¿no? O sea, está el caso, por ejemplo, de Alma Bautista Ramos. Sí, o sea, que hace una labor muy chida y creativa dentro de TikTok, o sea, comunicar. Ella es abogada, pero tiene una habilidad para hacer el TikTok en redes y de esa manera apoyar. Y bueno, o sea, me parece que esos esfuerzos también se tienen que decir, ¿no? Porque no, o sea, los jóvenes no están... yo sí creo en la capacidad de los jóvenes y en las cosas y en las propuestas, y es más, casi puedo asegurar que si no leen es porque les ofrecemos algo que no está bien. O sea, ellos tienen la capacidad de valorar y reflexionar lo que está enfrente de ellos. No todo, ¿cierto? Renato. Bien, bueno, yo sí creo que hay un muy buen porcentaje. Hace rato te dije que era un buen porcentaje. Ahorita digo que un muy buen porcentaje de jóvenes y de adultos y de ciudadanos en general, incluso de niños, que leen y que sí se informan de una forma adecuada, que son inteligentes, que conectan, como dijera este señor René Drucker-Colin, por lo menos 2 neuronas de los 10.000 millones que tenemos, 10.000 millones, sí, aunque bueno, en el tiempo que me lo dijo René Drucker-Colin, ¿no? Ahora ya se habla de que son 100.000 millones. ¿100.000 millones de neuronas? Sí, de neuronas las que tenemos, y él decía con que conectes 2 y ya es ganancia, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay un muy buen porcentaje de personas, desde niños a adultos, en México, que leen y que se informan de una manera consciente, y que inmediatamente se dan cuenta de la basura que les tratan de comunicar, desde los periodistas consagrados hasta los youtubers, o por ejemplo este tipo de portales que tú subiste en tu Facebook, que dice faranduleros, ¿no? Abuelita prefiere viajar por el mundo que cuidar a sus nietos. Le llaman egoísta en redes. Este tipo de información, yo creo que, aunque en este caso es una nota aparentemente de un tema trascendente, es lo mismo que sucede con los supuestos analistas políticos, con los encabezados de los grandes periódicos nacionales, ¿no? La mala intención se nota de atraer a un lector con trampas, ¿no? Porque ya cuando tú lees la nota,
resulta que la abuelita es muy buena onda en realidad, ¿no? Y que anda viajando por el mundo, ni siquiera mencionan si tiene nietos o no. El chiste era la mala intención de, con ese pésimo titular encabezado, atraer al lector, ¿no? O sea, es una franca grosería. Lo mismo hacen, por ejemplo, en el periodismo deportivo. ¿Cuándo y dónde y a qué horas ver a Checo Pérez? Y empiezas a leer la nota y no encuentras el dato, no lo encuentras. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ellos, como quieren sumar segundos a la lectura de su nota, te dejan para hasta el último el dato de que tú quieres saber, a qué hora hacer la carrera. Entonces todo ese tipo de trampas y de malas intenciones y de informaciones totalmente deformadas, le dan la razón en 99.9% a esos lectores, buenos lectores o veedores que hay en el país. Y le dan la razón en el sentido de que el periodismo, tan rancio, no vale la pena, ¿no? Y yo también les daría la razón en que lo dejen de ver, pues, ¿no? En que provoquen, pues, que el periodismo esté en crisis. Y por una parte, qué bien, pues, para que puedan salir a flote todos estos problemas, descubramos lo que realmente hay atrás de muchos medios, desde el hecho que te digan que su tiraje es de 600,000 ejemplares, no sé, y en realidad tiren si acaso 3,000, ¿no? A nivel nacional, no hablemos de lo local, ¿no? Entonces, desde ese tipo de mentiras hasta las malas intenciones que hay de su información, ¿no? Hasta columnistas supuestamente consagrados, cuando leemos sus textos, nos damos cuenta exactamente de la intención muy tendenciosa que viene atrás, y nos damos cuenta nosotros y se dan cuenta los lectores. Entonces, con toda razón, se alejan de este periodismo, ¿no? Yo creo que en cuanto pueda volver a hacerse un periodismo más honesto, mucho más profesionalizado, vamos a poder hacer que regresen a nosotros los lectores de la forma que queremos, ¿no? Con las formas que hay ahorita, pues aquí en Oaxaca y en el país, en el que nada más reciclamos información de los funcionarios o de sus boletines. Por cierto, deberían prohibirle a los funcionarios tomarse la foto cuando salen a un acto público, ¿no? Lo que sea, si tú buscas mezcal en el Facebook o en el Twitter, lo primero que aparece es un funcionario dándole la mano a una gente, a una persona pobre, o en donde supuestamente lo está ayudando, ahí le está dando alguna dádiva. Todo ese tipo de cuestiones deberían desaparecer, y eso mismo es lo que a los que nosotros les damos voz, ¿no? Servimos de intermediarios para transmitir esa supuesta información, y el lector se da cuenta, ¿no? Entonces creo que los que no se están dando cuenta que el lector se da cuenta son los directivos de los periódicos yo creo que sí se dan cuenta, pero no les importa. Y muchos reporteros, pero es que pierden al final de cuentas pierden porque sus periódicos, vuelvo a lo mismo, sus medios están cayendo a pedazos, ¿no? Ya no tienen solvencia económica, ni van a tener, ¿no? Yo creo que sí, también hay tenemos que ser conscientes, los reporteros, reporteras, que la gente se da cuenta y que nuestras deficiencias están donde escribimos. Entonces, que claro que los lectores se dan cuenta, porque hay gente que nos platica incluso, oye, te equivocaste en fulanito, a mí, a cualquier otro, oye, fíjate que, sí hay yo sí lo agradezco que me lo digan, ¿no? Y me gusta que me digan, que me cuestionen a veces, ¿no? A veces digo porque también no siempre estoy de buen humor, ¿no? Pero en general es una práctica sana, digamos, ¿no?
Y creo que esa es la parte que estamos dejando de lado, porque no queremos escuchar que no estuvo correcta la nota, ¿no? Entonces, pues mejor no le preguntamos nada, ¿no? Pero la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de cómo se reproducen esos comunicados en los medios, de a quién le das la voz, o del micrófono, perdón, a quién le pones el micrófono. La gente se da cuenta cuando tenemos una filiación, o sea, por eso es muy importante, o cuando estamos proyectando nuestras emociones también, todo eso, o sea, los lectores no son, o sea, yo diría que esa es la parte en la que estamos quedando a deber a los lectores, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de ser críticos y de tomar una distancia de nuestras fuentes para comunicar lo más correcto posible, se podría decir, no sé. Sí, dos cosas, hay que tener mucho cuidado respecto a quién le damos voz o de quién servimos de intermediarios, pues, ¿no? Sobre todo con los políticos, ¿no? Yo veo que muchos de los políticos, luego lo comento a niveles aquí jocoso, coloquial, muchos de los políticos, si no es que la inmensa mayoría, deberían estar en la esquina de los barrios tomando la caguama, ¿no? Y no estar en los puestos que están, ¿no? Porque realmente no tienen nada que hacer ahí, su vocación es otra, su vocación es la acumulación de poder, de dinero, para poder perjudicar al prójimo. Entonces debemos de tener mucho cuidado en a quién le damos voz. Hoy sabemos que la política básicamente es un negocio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La política, como en el sentido del buen gobierno, está pues prácticamente aniquilada. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el del lector, ahorita recordé un excelente lector, era un guardia del Italian Coffee que está por acá en Manuel Riz, ahí por donde están las oficinas del PAN. Ahí cuando trabajé en el periódico a diario, luego íbamos ahí a tomar el café y ahí estaba el guardia ya con el periódico, como era gratuito y se distribuía desde ese café, ahí estaba el guardia ya con el periódico listo, subrayado todos nuestros errores de edición, y muy bien subrayado, era buenazo el señor para la gramática y para la ortografía, con rojo nos lo señalaba, ¿no? Estaba todo tachoneado el periódico, pues por mí lo hubiera contratado de editor, pues, hubiera quitado la chamba, de corrector de estilo, pues sí, y es real, entonces y así, ¿no? Yo en general a través de mi vida he conocido lectores, incluyendo hasta míos, ¿no? Anteriormente, muy ocasionalmente, podías tener referencia de que alguien leyó tu texto, ¿no? Yo ponía mucha atención a veces en el metro si veía que alguien llegaba al Financiero y que pues ponía atención a ver si se detenía en la nota que había escrito ese día, cuando me llegaba a ocurrir, ¿no? Casualmente. Y ahora nosotros pues sabemos que podemos tener la relación con los lectores, eso es una ganancia, un gran plus, ¿no? Pero pues debemos tratar de ir mucho más allá del like, ¿no? Porque muchas veces, pues, además de que son los algoritmos, son nuestros amigos los que nos ponen el like o los que nos ponen la alabanza, que pues como comentaba Rocío, pues, y yo lo he dicho también, dura como 3 segundos el gusto por la alabanza, y la crítica es lo que sirve, lo que nos beneficia, nos damos cuenta de nuestros errores. Entonces, pues todo eso es lo que debemos cuestionar y discutir. Si se haría un encuentro de periodistas, de reporteros, de alguna manera hay que empezar a promoverlos, pues hay que salga a flote todo, ¿no? Y dejar atrás también estos protagonismos y estas discriminaciones que hay dentro del mismo gremio. Tú lo has manejado, ¿no? Como todavía desde la Ciudad de México dicen provincia, se refieren a provincia, a los estados. Yo me di cuenta cuando cubría sobre todo la feria del libro,
aquí en Oaxaca, que los reporteros nacionales que le llaman, que en realidad son de la Ciudad de México, eran reporteros que vienen del ADO a la Feria del Libro, al centro de convenciones, o del aeropuerto al centro de convenciones y al hotel y así, y nunca conocen realmente a la calle, ¿no? No hacen periodismo de a pie, pues, aunque digan que lo hagan, no hacen periodismo de pie, entrevistan en un cuarto cerrado donde hay chelas y tragos, que tú lo conociste bien también ese lugar, a algún personaje, y eso es todo, eso es lo que reflejan en sus entrevistas. No hacen periodismo de a pie, y menos interaccionan con los reporteros locales, que son los que realmente saben del lugar a donde van, sea en Yucatán, o sea en Tijuana, o sea en Oaxaca, los que saben cómo está el tejemaneje y cómo está la situación y quién es fulanito y cómo es, son los reporteros locales. Y los reporteros nacionales muy difícilmente interaccionan, ¿no? Miran al otro por arriba del hombro, y cuestiones así. Desde ahí está todo eso de la hegemonía que tú mencionabas, que es una palabra que me agrada, eso de la hegemonía de los medios, que se está acabando, pues, en el sentido que se está acabando, pero desde ahí empieza, ¿no? Entonces, si queremos entablar un diálogo, pues también hay que extenderse al ámbito de nosotros mismos, ¿no? Una vez recuerdo que le pregunté al presidente de la Fundación Gabo que todo lo que decía pues sonaba muy bonito, pero que del periodismo de autor y demás, pero que yo veía que en sus convocatorias y demás, quienes terminaban quienes terminaban ganando eran los periodistas más de varo. No, los periodistas ya consagrados o con más renombre, o los más conocidos de las ciudades respectivas, ¿no? Y que lo que él proponía aquí en Oaxaca pues era prácticamente imposible, ¿no? O que cómo podían ellos ayudar. Y pues dijo que echándole ganas y formándose de una manera propia, pues, o sea, nada más se evadió el verdadero problema. Entonces todo eso debería ser realmente cuestionado, y en sí mismo, ¿no? Todo el funcionamiento de los medios, la manera de que están planteando sus textos periodísticos, muchos informadores, todo eso debemos poner en la mesa para la crítica, para la discusión, y así pues muy seguramente volveremos a traer lectores, ¿no? Como deberíamos, es nuestra función. Yo sobre esto que dices, bueno, tengo un texto que encontré que dice lo siguiente, dice: el periodismo vive la noticia más en directo que nunca, a veces tan en directo que no hay margen para procesar lo relevante en la propia noticia. Como consecuencia, el periodismo ha ido incorporando técnicas de reality show a su día a día. Hasta se anuncian informaciones a través de cebos, como lo comentaste, con su pompa y su suspense para intentar atraer la expectativa del espectador. Ya no solo basta con narrar bien la información, sino hay que saber venderla bien. Aunque cuidado, la obsesión por impactar en ocasiones se olvida que un dato sin contexto puede que no se comprenda. Es más, un dato sin contexto puede no valer nada, ¿no? Entonces, bueno, era lo que comentaban. En ese sentido, pues los dueños, yo creo que también es ahorita un dato básico. Todos, bueno, así que cuando yo empecé, pues estaban los medios, o esto que mencionabas, ¿no? Los medios nacionales, como que de repente te enterabas que no sé, que fulanito o sutanita se había ido, no sé, que de repente ya estaba trabajando en el Universal o en La Jornada o en espectáculos de Milenio, y decías, no mames, cabrón, ¿no? Esa banda ya la hizo, ¿no? Ya está en el mainstream ya no está acá en la llamada provincia, que bueno, que como decías, bueno, la provincia creo que es un término que se inventaron los chilangos para básicamente mandar a la chingada al resto del país. Entonces, en ese sentido, pues eso está acabando, y eso es lo que platicábamos con Reyes, y está acabando por un asunto pues básicamente económico, pues, ¿no? Los dueños este gobierno en particular,
pues le cerró la llave a buena parte de los medios de comunicación. El dinero oficial se hizo menos, bueno, aunque en particular, por ejemplo, en Oaxaca, la otra vez platicando con Miguel Ángel Maya, pues resulta que los medios nacionales en Oaxaca encontraron una tierra de oro, pues, ¿no? O sea, se les pagó, por lo menos a 10 medios se les pagaron aproximadamente como 15 millones de pesos, ¿no? O un poco más incluso, por cuestiones de, para publicitar la Guelaguetza virtual. Imagínense, o sea, Oaxaca en general. Ajá, pero el gobierno de Oaxaca, para publicitar la Guelaguetza virtual del 2020, se chingó como 45 millones de pesos y 10 medios de comunicación. Hablamos de Milenio, La Jornada, bla, 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 y uno por ahí que ni siquiera existe, ¿no? O dos por ahí que ya ni siquiera publican, como el diario Marca acá en Oaxaca, pues se llevaron entre todos como 15 millones de pesos. Entonces, pues ahí vemos que, bueno, que sigue existiendo este asunto para los medios, pero federalmente, pues ya la política es que ya los medios pues ya no se les da, porque esa es la austeridad. Claro, en Oaxaca no vivimos un gobierno austero, bueno, aunque no, o sea, difícilmente podríamos pensar en eso. O sea, no es un gobierno austero para los mismos funcionarios, no, al contrario. Entonces, en ese sentido, pues cómo también le tienen que entrar al reportero, cómo le tienen que entrar, pues ustedes dicen que los jóvenes, yo no soy tan así como tan optimista como ustedes, pero bueno, no, que los jóvenes, que el futuro, que no, que la chingada, la chaviza, no, va a rescatar el periodismo, todo está toda madre, está bien, está chido, ustedes tienen esa sensación, pues chido, pero esta juventud, por el periodismo y todo esto, pues se va a tener de entrada que enfrentar a un escenario en donde los medios de comunicación, los hegemónicos medios de comunicación, tenemos La Jornada, los medios nacionales, el Universal, pues cada vez los trata más de la chingada. O sea, Reyes estuvo acá y nos decía, o sea, cada vez el trato es peor. O sea, no, o sea, terror psicológico o violencia, o ya, ¿cómo se dice? Violencia institucional del lugar donde trabajas, cada vez es más, ¿no? Esto de decirte, bueno, si no te gusta, hay 20 güeyes o hay 20 personas allá afuera que lo harían por la mitad o por una cuarta parte de lo que te estamos pagando a ti. Eso es real, ¿no? O sea, ¿cómo esta chaviza, pues, que le gusta informarse y todo esto, cómo le va a entrar a esto? O sea, ¿cómo le va a entrar en un espectro de ofertas de trabajo que cada vez son menos y que cada vez pues son peor pagadas y que cada vez son más inexistentes y más en el hielo? A eso me refería con esta cuestión de que para los medios o lo que comentamos con Reyes, el periodista o el reportero es prescindible, porque para el Universal, pues o sea, el Universal cuida a los que sí puede cuidar son a los columnistas, ¿no? Pero el reportero de a pie, el reportero que va a hacer la nota, pues si mañana desaparece no hay pedo, porque hay otro más y le van a pagar menos, y si necesitan hacer recortes monumentales lo van a seguir haciendo y van a correr a 200 personas con la mano en la cintura. O sea, esa es la realidad que se está viviendo hoy en día en los medios de comunicación masivos, estos medios mainstream en los que uno aspiraba en algún momento figurar, ¿no? El financiero, pues ya ni tan financiero, pues ya no se puede ni financiar a sí mismo, ¿no? Entonces, pues también como ir planteando esto, o sea, ante la cada vez la mayor, ¿cuál será la palabra? Incertidumbre laboral que el periodismo mexicano está enfrentando hoy en día, pues cómo las nuevas generaciones le van a entrar al periodismo, pues, ¿no? Pues, ¿qué quieres? Hay dos cosas, ¿no? Estamos hablando de los lectores, ¿no? O sea, estábamos hablando de los jóvenes lectores. Cuando yo dije tengo esperanza en los jóvenes en los lectores y en los jóvenes en particular, no pensaba, por ejemplo, en el tema de los jóvenes que están estudiando periodismo, ¿no? O que quieren ser periodistas, ¿no? Yo creo que hay una crisis también en la manera en cómo se está viendo el periodismo, ¿no? Me parece que dentro de algún sector de jóvenes, un grupo de jóvenes, no sé, una porción, una proporción, que quizás es la palabra correcta, puede haber jóvenes que realmente estén interesados en hacer buen periodismo, y los hay. O sea, he visto en algunas redes y asociaciones en las que estoy que hay jóvenes que están haciendo un trabajo estupendo en varias partes de México y de otros lugares, ¿no? Pero también hay otra parte de jóvenes que ven en el periodismo como un salto a la fama, o que ven, en Oaxaca pasa mucho eso, o sea,
todo el mundo dice que, o bueno, no todo el mundo, una gran parte que aparece en televisión o en determinados programas, pues para ellos eso es el periodismo, o sea, estar como al frente de un televisor, y así piensan muchos ser jóvenes, famosos, digamos. ser famoso, ajá, entre comillas, ¿no? Pues eso, o sea, esa es como la parte que a mí realmente me preocupa, ¿no? Que crean que el periodismo es sentarse a leer notas, ¿no? O en la televisión o en la radio, o sea, eso sería como una preocupación personal y que creo que es parte de la crisis, ¿no? De que el por qué no se haga mejor periodismo, porque pues la gente que ingresa no piensa el periodismo de otra manera, eso. Pero laboralmente, si cada vez hay menos varo, o sea, si cada vez los laboralmente, Rodrigo, creo que ese es un tema que está en todos los puestos de trabajo, o sea, y que creo que nos toca a nosotros colocarnos en un papel digno, o sea, me parece que tenemos que hacer el esfuerzo también de hablar y de enfrentar esta situación. Lalo mencionaba un problema un tema muy interesante, que es la de que estamos muy dispersos. Es verdad, y eso es un mecanismo por el cual aprovechan muy bien todos las empresas, ¿no? Pero eso es un tema que nosotros tenemos que resolver, o sea, que tenemos que unirnos. No digo que, porque no quiero al rato que saliendo digan que estoy proponiendo hacer un sindicato de periodistas ni nada de eso, ¿no? O sea, pero creo que por lo menos sí tenemos que unirnos para saber, o sea, para reconocer que estamos en una situación no chida, o sea, no digna laboralmente hablando, ¿no? Y que no nos ocultemos, o sea, que no creamos que porque trabajamos aquí o allá no podemos decir las cosas que pasan dentro de nuestro campo laboral. A todos tenemos un tema ahí que colocar o que discutir o que compartir en el tema de lo laboral y de los ingresos y de las prestaciones y todo, porque cuando empecemos a darnos cuenta de las fortalezas que tenemos, yo creo que sí lo podemos solventar. O sea, a lo mejor yo soy muy no sé, me gusta pensar idealista, pues sí, tal vez, o sea, a mí me gusta pensar que tienen soluciones las cosas, porque si no, ¿para qué chingados estoy aquí entonces? O sea, o si no, ¿para qué me dedico al periodismo? ¿No? O sea, pienso que siempre habrá una posibilidad de mirar las cosas de otra manera, ¿no? Y de ponerse en otra posición para estar en otra posición, para hacer mejor las cosas y de recibir las cosas que no nos gustan, no necesariamente para autoflagelarnos, sino para decir, ok, esto ya es demasiado y me camino por allá, ¿no? O sea, buscar nuevas posibilidades, que eso es lo que están haciendo muchos medios muchos periodistas en muchos otros países, ¿no? Está El Faro, por ejemplo, está Cosecha Roja, están muchos medios. Hoy mismo estábamos viendo uno que se llama La Cola de Rata, o sea, en Colombia, o sea, hay esfuerzos en muchos lados. Lo que pasa es que no lo vemos o no lo compartimos o lo hacemos muy de nosotros, ¿no? Y creo que no, que ya es tiempo de juntarnos, y no importa si tú tienes un programa de televisión y el otro trabaja en un medio local, o sea, todos tenemos un trabajo muy importante que compartir, y creo que es la posibilidad que tendríamos de crecer no solo como personas, sino como reporteros, y dentro de nuestro mismo campo fortalecernos, porque, o sea, nadie lo va a hacer por nosotros. Los empresarios no lo van a venir a hacer, no van a decir, ah, sí, ese merece ganar más, ¿no? Y o sea, obvio no le van a decir. Nosotros tenemos que fortalecernos. ¿Y cómo? O sea, si no lo hablamos, ¿cómo lo vamos a saber primero? Para enfrentar un problema tenemos que ponernos sobre la mesa. Y lo segundo es tratar de buscar entre nosotros. O sea, no estoy hablando de que pidamos financiamiento, o sea, yo digo que tenemos que primero admitir, porque muchas personas trabajan para medios nacionales y no les pagan nada, o sea, y dan sus reportes y no les pagan, o les pagan 100 pesos, no sé, es un decir, ¿eh? No.
y no generalizo, pero hay todavía ese tipo de casos, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo esos medios con las personas que trabajan aquí? O sea, están aprovechando de las circunstancias, ¿no? O sea, y me parece que eso no se debería hacer, pero claro, nada de eso se discute entre nosotros, porque ¿qué va a decir? O sea, el grupo que va a decir, o sea, tenemos que enfrentarnos a nuestras realidades para poder avanzar y ponernos en una posición mejor siempre, o sea, y echarnos la mano sobre todo, ¿no? O sea, no, porque lo que te pasa a ti me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera. Entonces creo que es el momento de juntarnos, o sea, todos los días es el momento y todos los días puede ser la oportunidad para juntarnos. No hay que esperar una crisis, ya la tenemos, o sea, para hacerlo, o sea, creo que para mí por ahí va, ¿no? Juntarnos. Sí, pues bueno, recurro a Kapuscinski porque él decía que nos van a ganar los jóvenes por la sencilla razón de que nosotros nos vamos a morir primero. Entonces ellos van a quedar, ¿no? Y ellos van a enfrentar el mundo que en parte nosotros hemos creado. Entonces, y también recurro a Alma Guillermo Prieto. Ella decía que, por ejemplo, ya a determinada edad, digamos que después de los 50, ya uno se cansa, ¿no? Para andar en una reporteada. No tiene uno la misma energía para andar corriendo de acá para allá, para cubrir de la misma forma, ¿no? Como que ya quiere uno hacer otro tipo de textos. Y el diarismo, que es sumamente pesado, pues que quede muchas veces para los jóvenes, ¿no? Entonces por ahí yo creo que sí nos van a ganar, pues, ¿no? Por el otro lado, bueno, sí, las empresas quizás se está volviendo prescindible el informador, en todos sentidos, el fotógrafo, el reportero, el editor, el formador incluso, se están volviendo prescindibles, pues quizá, pero las empresas mismas se están volviendo prescindibles, ¿no? Y además de que en estos tiempos, como te digo, se están cayendo a pedazos. Entonces, si no tienen solvencia económica, ¿cómo van a mantener una planta de reporteros? Y más aún una buena planta de reporteros. Pues no lo van a poder hacer. Y en esos tiempos, con las redes sociales, con internet y demás, están surgiendo alternativas, pues, para que podamos nosotros incluso monetizar, como dicen ahorita, nuestros propios textos y demás, ¿no? Ahí entra en juego desde luego la preparación de cada quien, la formación, pues esas posibilidades y esas condiciones que hay que generar para que nosotros nos podamos crecer profesionalmente. Eso es. Y también hay otro aspecto, ¿no? Realmente recuerdo que allá por 1992 ya hablaban de que había demasiados egresados de las carreras de comunicación. En Tabasco cerraron la carrera en alguna universidad porque se dieron cuenta de que pues se abrían 2 puestos al año y egresaban 100 personas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se iba a hacer de esos 98? Y cerraron la carrera, pues. Pero además, incluso si tú ahorita aquí en Oaxaca quitas de sus puestos a muchos que no son reporteros, pero están como reporteros, ¿no? O como fotógrafos o como jefes, ¿no? Y incluso como directivos, si tú los quitas de sus puestos, pues queda, porque no son reporteros, muchos no son reporteros, quita a los que no son y vas a ver cómo quedan muchos lugares, ¿no? Se abrirían muchas fuentes de trabajo, pues, en los medios, pues deberían estar en otros lugares, no sé, en lo que quieran, ¿no? De diputados o en el OnlyFans o donde tú quieras, ¿no? Pero no deberían estar de reporteros muchos, y es un porcentaje alto, ni les gusta ni saben hacer su trabajo. Entonces, por ahí pues sí surgen alternativas para poder pensar en que esto va a seguir, ¿no? Y en que los reporteros y demás, ahí tenemos que estar y ahí vamos a seguir estando. Hay que
que prepararse muy bien, profesionalizarse para ir cambiando nuestro trabajo y que los lectores, los veedores, pues tengan una idea distinta de nosotros y que realmente puedan informarse, ¿no?, a través de nosotros. Y pues yo por ahí veo toda esta cuestión, y pues no sé, dejar atrás esa banalización de la que hablabas, que pues, se está abundando, ¿no? Hasta en medios internacionales que yo veo serios, noto esa tendencia de suspenso, ¿no? De escribir una nota y pasa. A mí me han atrapado de que por qué el gatito ronronea, ¿no? Y entonces empiezan 1, 2, 3 y llevas media hora leyendo y no hayas por qué el maldito gatito ronronea y te cansas. Y lo mismo hacen ahora con supuestos reportajes, muchos medios. Otra cosa es darle una estructura narrativa adecuada a un texto, pero lo que ellos hacen es una vil trampa, pues, ¿no? Y se enfada uno de leer. Entonces, con ese tipo de textos y ese tipo de ganchos y el morbo y la banalización, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pues, el pobre Octavio Caña, ¿no? El Benito Rivers. Ah, sí, es una barbaridad. Cómo masacraron cómo explotaron el tema, ¿no? Ahí está un ejemplo muy claro. No es en sí el hecho noticioso, no es su trascendencia social, no es su trascendencia humana de que mataron o se mató un joven, no sabemos si lo asesinaron o él mismo por algún accidente, pero la banalización que hace y la sobreexplotación del tema hace que todos, no nada más los especialistas que pueden analizar un texto periodístico de otra manera, los mismos informadores, sino todos, cualquier tipo de lector que ponga a funcionar, a conectar dos neuronas, se va a dar cuenta de ese malsano, nocivo manejo informativo y de que le quieren tomar el pelo, de que le están tomando el pelo, de que ya es una grosería lo que están haciendo con él. Entonces, pues obviamente ahí es donde viene toda esta desacreditación tan fuerte que tienen los reporteros, los periodistas en general, ¿no? Con ese tipo de manejo. A mí sí a veces me extraña cómo es que que no se dan cuenta que es totalmente contraproducente, que en lugar de ganar likes, los pierden, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo esto tiene que ser cuestionado para que podamos volver a reenfoquemos el periodismo y lo volvamos atractivo. Yo recuerdo en los 80s que, híjole, cómo apasionaba el periodismo, cómo interesaba leer a los columnistas, a mismos reporteros, a cronistas, ¿verdad? Y era mucho el apasionamiento de los jóvenes, ¿no? Aunque por ahí mismo también empezó esto del fanatismo, de la idolatría, ¿no? De querer ser salir en la pantalla como Lolita Ayala o como Jacobo Zabludowski y cuestiones así. Más recientemente pues ya lo vemos, ¿no? Todos querían ser Aristegui y luego señora presidenta y demás, y ahora ya no, ahí se ve la debilidad de todas esas poses, de todas esas imágenes que fabricamos, las idolatrías, los tótems. Desde luego tiene que haber figuras de referencia, ¿no? Pero en otro sentido, y pues todo eso hay que destruir. Yo creo que se está destruyendo solito eso, incluso dentro de toda la tragedia que es la pandemia, pues ha venido a hacer que todavía nos cuestionemos más todo eso, ¿no? Como lectores y como periodistas y como reporteros, y ojalá eso se extienda para pues realmente podamos pensar de otra manera, ¿no? Y bueno, tú te gusta la hipérbole, ¿no? Y está bien como esta figura literaria de exageración para que para pues hacerlo, pero bueno, no ¿crees que soy un exagerado? ¿Me estás llamando para tanto? ¿Soy un apocalíptico? No. Yo no sería tan apocalíptico así como que todo está mal y va a estar peor. Al
Sí me gusta a veces verlo así desde el pesimismo, pero pues precisamente porque pues para sacarle el optimismo, ¿no? Como dicen que el mejor optimista, algo así a veces es el pesimista, pues, ¿no? Porque se da ándale, acabas de... Sí, te das cuenta de cómo está la situación tan jodida, entonces dices, no, pues no es posible que sigamos en esta situación, ¿no? Y pues hay que procurar salirse de eso. Yo creo que sí está habiendo varios intentos, varios proyectos a nivel periodístico, a nivel ciudadano. Hay muchas personas por ahí que están tratando de realizar buen trabajo. Incluso los sesenteros, los setenteros, ¿no? Vi que por ahí una amiga puso que regresó el periódico Madera, ¿no? Que fue prácticamente combatiente de la guerra sucia y demás, ¿no? Y así se puede extender todo, que vuelva todas estas vertientes de la contracultura y demás, que puedan regenerarse, pues, porque del otro lado están también muy fuertes, ¿no? Todas estas cuestiones reaccionarias, la ultraderecha y demás, todos esos sectores también buscan la explotación desmedida que hacen de la cultura. Aquí lo que está sucediendo en Oaxaca, ¿no? Que están queriendo vender a Oaxaca, ¿no? Incluso, la marca Oaxaca, ¿cómo es la marca Oaxaca? No, pues incluso quieren... Ese es un gran tema para hablar. Quieren vender hasta el simbolismo de lo que es la cultura, cuando que eso pues es imposible, ¿no? Pero ahí estamos intentando, ahí está mucha gente pues intentando vender Oaxaca, ¿no? Comentaba un amigo que yo veo mucha gente del Distrito Federal a veces que ya está comiendo chapulines, y le digo, pues qué bien, pero a veces me doy cuenta que es esa gente de la clase media, media alta, que dilo que discrimina básicamente, y que no creo que por comer chapulines vaya a dejar atrás su discriminación sobre Oaxaca, por ejemplo, porque todos sabemos que en Oaxaca, que en el distrito, en la Ciudad de México, yo lo conocí como Distrito Federal, ¿no? Yo creo que hasta que me muera así casi le voy a decir, bueno, en el Distrito Federal, las personas de Oaxaca en otras décadas han sido muy menospreciadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se le relaciona con el indígena, no sé, entre nosotros mismos aplicamos esos criterios, y le decía, no creo que porque coman chapulines ya dejen de ejercer esa discriminación, sino más bien lo que sucede es que como ahora alguna persona que ellas conocen de un nivel económico alto entró a la moda de que los chapulines son cool, pues ya también a ellos les gustan, pues. Pero entonces hay toda una falsedad en esa venta de la cultura oaxaqueña, hay engaños, y todo eso hay que discutirlo, ponerlo en una mesa para realmente ejercer un análisis si van a hacer crítico, ¿no? Si vas a hacer el encuentro, creo que más allá de que... ¿Cuál encuentro? Pues es el de que estás prometiendo que vas a hacer un encuentro nacional de periodismo, no, dije estatal. Tal vez. No, bueno, pues ya, pensamos, o sea, pues ya, te estás tardando. Pues eres ya luego congregar a la gente. O sea, tú convoca. Sí, o sea, ¿no? La que sea apocalíptico. Sí. Nadie venga. O sea, como siempre, creo que cualquier esfuerzo vale la pena, ¿no? Pero si se logra algún día hacer esa reunión, encuentro, lo que sea, o sea, más allá de venir a decir que no, sí, compañero y compañera escribe aquí o allá, o sea, hay que compartir realmente las cosas que estamos, o sea, que hay que ayudarnos entre nosotros a hacer mejor periodismo. ¿Puede existir un periodismo colaborativo? Que es todos los temas que hemos hablado. Pues sí, o sea, puede existir periodismo colaborativo. Pues sí, el periodismo es así, o sea, yo no entiendo el periodismo si no es en colaboración. O sea, un documento, una nota,
no es la nota solo por el texto, es por la imagen, o sea, también la imagen cuenta, o sea, es el fotógrafo y la reportera y el editor, al que por cierto a veces, muchas veces no se le da el lugar correspondiente. Muchos reporteros no escriben tan chido, pero se les corrige y el editor tiene un papel muy importante, y eso es colaborativo, o sea, desde lo interior y hacia afuera también, pero yo creo que se tiene que empezar desde aquí. O sea, ¿de qué sentido tiene decir, no, sí, lo colaborativo, o sea, lo colaborativo no tiene que ver con un discurso, lo colaborativo tiene que ver con los hechos, o sea, con los hechos hay que apoyar a los compañeros, o sea, hay que compartir lo que tenemos, o sea, lo que necesitemos, o sea, y hacer periodismo en colaboración, que es muy distinto también, o sea, no es lo mismo colaborar y apoyarnos entre todos que hacer un periodismo colaborativo, ¿no? O sea, trabajar con otros compañeros que trabajan esos mismos temas y que están haciendo los mismos trabajos para verlos desde diferentes enfoques y entregar un trabajo mucho más elaborado o con otros puntos de vista. O sea, hay distintas maneras de abordar lo colaborativo, pero cualquiera de las que sean, yo creo que son viables y son pertinentes. Yo apostaría primero hacia acá y luego hacia afuera, siempre. Pues muy bien, pues ya llevamos como 2 horas aquí platicando, no, ya vámonos. Ya vámonos. ¿Qué periodismo colaborativo, Renato Galicia? Pues sí, no, pero desde luego, pero yo sí soy de la idea de que... ¿Tú alguna vez has visto un periodismo colaborativo? O sea, que puedas decir, este ha sido un periodismo... No he visto. Pero sí, yo soy mucho de la idea de que hay que trabajar solo, ¿no? Hay que... ¿Por qué trabajar solo? El ejercicio así de reportear es bastante egoísta, pues, ¿no? Y hay que saber moverse solo y caminar solo y... ¿Como detective o qué? ¿Como detective pues no de serie de televisión? Pues sí, es una especie de detective, el periodista, ¿no? Recuerdo que en la facultad uno de los buenos libros que nos dieron a leer era El Estudio en Escarlata de Sherlock Holmes, donde pues se maneja eso, ¿no? El nacimiento precisamente de Sherlock Holmes y todas estas técnicas que aplicaba. Yo creo que sí, en un momento dado, así hay que trabajar en lo individual, pero sí se pueden conjuntar esfuerzos, ahora se está haciendo y puede resultar en en buenos textos, ¿no? Habría que ver cuáles son los resultados, porque a veces... Es pues, que depende también de cómo entiendes lo colaborativo, para trabajar en hacer un texto, para trabajar en la conformación. Por seguridad también, ¿no? O sea, para temas duros. O sea, pero hay muchas maneras de hacer un trabajo colaborativo. Lo acaban de hacer, ¿no? Con este tema lo acaban de hacer, no recuerdo ahorita el tema, a nivel que sacaron las inversiones que estaban haciendo a nivel incluso mundial, ¿no? El dinero que tenían en, ¿cómo le llaman estos paraísos fiscales, ¿no? Y que se ha hecho a través de una red muy amplia de reporteros. Pues sí, desde luego hay maneras, ¿no? Y incluso también pues si vienen los compañeros de otros lados, pues que se junten con uno, que de verdad podamos tener un diálogo y decirle, mira, pues eso no es Oaxaca. Porque de repente siempre es como mucho la firma, ¿no? Como el ímpetu de la firma, yo firmo esa nota y el crédito es mío. pero además de eso, a mí me llama la atención en este aspecto. Lo mismo sucede incluso con los turistas, ¿no? A veces los veo que ahí están viendo los aparadores y demás, aquí de las tiendas boutique y demás, y pues me dan ganas de decirles, pues eso no es Oaxaca, vénganse, verás, vamos al mercado de abasto y te vas a dar cuenta aquí de cómo es la vida, ¿no? De todo tipo. Y así está la onda. Eso no es Oaxaca. Me remito otra vez a Kapuscinski, pues esto mismo él decía que podía ir a África a cubrir y estar en un hotel y desde el cuarto del hotel, desde la comunidad, teniendo comunicaciones, desde ahí reportear. Decía, pero eso no es África, claro, ¿no? Hay que salirse a la calle y hay que ver y hay que darse cuenta y convivir con la gente. Estoy haciendo periodismo colaborativo, o sea, porque está firmando otro, pero tú estás haciéndolo sola, o porque solamente lo estás haciendo con cierto grupo de personas y con nosotros que no están haciéndolo
en tales espacios, pues no lo estás haciendo, o con solo tu red de compañeros, dicen, estoy haciendo periodismo colaborativo con mi mismo equipo con el que siempre trabajo. Eso me parece que yo cuestionaría un poco el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo tiene que ser abierto, pues abierto y dar la posibilidad. Obviamente, bueno, tienes que tener una coordinación con alguien, tienes que tener coincidencias y demás, ¿no? Pero sí que pienso que tendríamos que pensar en qué radica lo colaborativo, pero abierto siempre tenemos que estar. Yo cierro con esto nada más. También hay que bajar del pedestal a los periodistas, ¿no? De su pedestal a muchos. Y hay que ver al oficio como lo que es un servicio social, una responsabilidad social. Se trata de informar, debemos de tener nada más ese estatus de informadores, ¿no? Que es que es un servicio social como hay muchos otros, ¿no? Como yo luego lo comparo con estos paramédicos que salvan vidas y demás, ¿no? Cumple con una función y no se suben a un pedestal. Igual con el periodista hay que bajar mucho de su pedestal al oficio y ser mucho más terrenales y cumplir nuestra función nada más para que se refleje pues en la sociedad, que debe de ser el objetivo, no hay otro. La sociedad. Bueno, pues ya Rocío también se quiere ir, entonces ya nos vamos. Ya vámonos, ya tardamos demasiado. Estamos aburriéndole a todas las personas. No, trae gente que nos ve. Pues gracias por vernos, ¿no? Creo que hemos tenido como ahí. No, bueno, la actividad que van a llevar a cabo, van a hacer unos cursos, algo así, o ya no quieren anunciar algo así. No sé, estamos haciendo talleres de crónica y nota periodística este fin de año, pero vamos a retomarlo el próximo año para los que no se pudieron inscribir, porque luego llegaron otros que ya se había cerrado. ¿Y dónde pueden encontrar información sobre estos talleres? Las vamos a publicar en redes sociales, en nuestras propias redes sociales, para el próximo año, que vamos a empezar el próximo curso. ¿Cuándo empieza? No tenemos una fecha todavía, yo creo que va a ser después de enero, ¿no? Que terminemos pero también vamos a empezar una campaña próximamente de recaudación de fondos para trabajar, para seguir sosteniendo la página, que es donde estamos haciendo estas otras prácticas, estas otras formas o queremos explorar otras nuevas formas de hacer periodismo, y donde están las crónicas, las notas, las entrevistas, los reportajes y lo que sea, ¿no? Entonces, talleres, y además tenemos muchos otros servicios que ahí lo pueden ver también. Oaxaca Media. Muy bien, pues ya pues ya vámonos, hasta luego, ya vámonos. Sí, ya vámonos.